Avui tenim el gust d'estar acompanyats per Richie Medina. Richie és el president d'AOCSA i Comarca, és l'Associació d'Hostaleria i d'Oci de Xàtiva i la Comarca. Richie, molt bon dia. Buenos días a todos. Gràcies per estar ací. Gracias por invitarme. Richie, hem parlat en moltíssimes ocasions amb ell, sempre a través de videocridada, unes vegades per la pandèmia, altres vegades perquè era un tema diferent i ja has entrat per a comentar-lo un momentet, altres per la disponibilitat, eres empresari hostaler, Richie, i avui per fi hem pogut quadrar agendes i estàs així amb nosaltres per a parlar-nos un poquet d'esta associació, AOCSA, una associació, Richie, que vam conèixer en plena pandèmia. Bueno, en la segunda ola, después de un año que estábamos todos cerrados, pues cuando en Xàtiva volvieron a cerrar en enero, que fue el principio de la segunda ola, pues la indignación y la estigmatización que teníamos sobre lo que era la hostelería y el ocio, pues hizo que nos juntáramos muchísimos hosteleros indignados por la situación y sobre todo por la opinión que tenía la administración pública de lo que está haciendo la hostelería, que la hostelería en aquel caso parecía que es donde se ejecutaran o se estuvieran teniendo los contagios, y como demuestran después las estadísticas, no fue así, Entonces, nació o se gestó en aquel momento, en el momento entre el 4 y el 5 de febrero, cuando nos reunimos en un grupo de WhatsApp 115 o 120 hosteleros para salir a la calle y decir que bastaba ya, que la hostelería no mata, sino que daba vida, y fue el inicio de lo que actualmente, después de unos meses, se constituyó como la Asociación de Hosteleros y Ocio de Xàtiva y Comarcas, para emprender un trabajo conjunto y que todos los hosteleros, unificando criterios y proyectos, podamos tener más fuerza cara a las instituciones y a la sociedad, que es lo que queríamos. Imagina que en ese primer moment, com totes les persones, enteneu el tancament de l'hostaleria i de tants altres comerços. No sabíem ben bé per on anava a conduir la pandèmia, però clar, arriba un punt en el que efectivament, Richie, com ens contes, se sentiu indignats, se vos posa un estigma damunt, perquè a més se vos obliga a complir amb una sèrie de mesures molt més fortes que per a altres sectors. Compreu també diferents elements, també purificadors, tot allò que ens deien en aquell moment, feu una inversió que després... Sí, después nos sirvió para mucho. Clar, no es va veure reflectida. Sí, después es lógico que entre no saber cómo venía la pandemia, pues pudiese prever cualquier opción que eliminara el COVID de nuestros lugares, de nuestros locales y sobre todo de la calle y de los contagios, Es cierto que en aquel momento o a principios de la segunda ola todavía no estábamos realmente inmersos en lo que después fue realmente una segunda y tercera ola, que fue lo que realmente fue más duro, Pero sí que realmente empezamos a trabajar y a colaborar, que es lo único que queríamos hacer el sector hostelero, y uno de los pilares fundamentales de la economía de la ciudad era que realmente al colaborar con ellos intentaríamos utilizar los mismos sistemas que utiliza la sanidad en los hospitales, nosotros en los locales, para que realmente la gente estuviera segura y tranquila, porque lo único que nosotros queríamos era poder trabajar, Fue en aquel momento cuando realmente empezamos a trabajar con las instituciones. Posiblemente nos quitáramos la medalla encima de que realmente éramos los lugares donde se contagiaba los usuarios o los clientes, y a partir de ahí creo que empezamos a trabajar de otra manera, cara a los clientes, cara a la sociedad, y se nos vio de otro momento. Piensa que en aquel momento, en marzo, planteamos una moción al Pleno donde todos los partidos políticos valoraron el trabajo que estábamos haciendo, y lo que nosotros solamente reivindicábamos, primero, que no nos estigmatizáramos, que no teníamos la culpa de la epidemia y que realmente lo único que queríamos era colaborar, y que por supuesto cumplieran todos, igual que nosotros, el trabajo que tuviéramos que hacer. O sea que yo creo que conseguimos algo fundamental que después ha hecho que realmente se formara la asociación. L'associació, com bé has dit, naix d'aquesta unió, d'aquest grup de WhatsApp, de telefonia mòbil. ¿Cómo es efectivo? ¿En qué momento posteriormente al pleno de marzo, cuando vimos que realmente unidos podíamos sacar muchas más cosas, que cada uno por su propio interés, nos dimos cuenta que realmente si nos uníamos y unificábamos criterios, pues podíamos establecer una gran fuerza. Antes que esto intentamos contactar con asociaciones de los sectores donde realmente estaba también compañeros hosteleros, y viendo que no teníamos ningún acercamiento con ellos, ni nos recibieron como esperábamos, pues entonces es cuando realmente montamos AOCSA, Pues dijimos, bueno, si no tenemos nada,
es mejor que nosotros lo hagamos por nuestra propia iniciativa y hemos estado hasta la fecha, hasta noviembre de este año pasado, que ya teníamos toda la documentación de consellería, y etcétera, etcétera, para tener la asociación en regla, con los pilares fundamentales, con un proyecto en marcha y con realmente la posibilidad de que la hostelería, hasta la fecha, creo que no ha estado en estas condiciones, de unificar criterios, de tener una imagen para la ciudad y sobre todo una imagen turística que lo queremos alcanzar. Clar, és que estic veient imatges, Ritzi, i recordant, perquè em sembla que fa un món de tot allò, però recorde ara aquests horaris impossibles amb els que també heu hagut de lidiar, no? Allò d'obrir a mitjan vesprada, servir els sopars a les 8:30, 9 de la nit, tancar abans de les 12 de la mitjanit, o sigui, han sigut temps molt complicats. Yo creo que cerrábamos, si no me equivoco mal, sobre las 10, una época, y después cerramos a las 11, y después a las 12. Correcto. Tengo que decir que la gente, los clientes, los usuarios, totalmente agradecidos a ellos, porque que nos pidan cenar a las 6 de la tarde, creo que no se había visto nunca nada. Y es porque realmente la sociedad también se dio cuenta que se estaba marginando a un sector que realmente lo único que quería colaborar, ¿no? Por lo tanto, el sector hostelero y de ocio está muy agradecido a la gente de a pie, que realmente es la que vio primero la situación como estaba y fue la primera que colaboró en que saliera adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues que las zonas de los restaurantes estuvieran a las 8 de la tarde o las 6 de la tarde llenos con un sol que caía en mayo o junio y que a las 10 tuviéramos que cerrar, pues bueno, pues es de agradecer porque pudimos hacer en ciertos momentos caja para poder sostener toda aquella mochila que habíamos dejado durante año y medio y que posiblemente si no hubiera sido por esos motivos, a lo mejor muchos de los que hoy están en la agrupación, la asociación, no estarían, ¿no? Porque ya se están quedando, hay gente que está quedando fuera ya que no ha podido aguantar. Com han resultat de totes aquelles ajudes econòmiques? Van arribar en temps i forma? Bueno, van todos ser sabemos cómo la suficients? administración... No sé, van haure autonòmiques d'altres Sí, locals, no? hubieron muchas barreras, se negoció muchas veces, tanto por el Ayuntamiento de Xàtiva como con Generalitat, para que esas ayudas llegaran en el momento idóneo, porque todas las ayudas siempre llegan, como siempre sabemos, mal y tarde, ¿no? Y ya han habido ocasiones que hemos sabido que hasta como ponían los test, ¿no?, tan altos para que pudieran acceder a las ayudas, ha habido compañeros que se han quedado sin ayudas y ya ha habido dinero que no se ha entregado por esos ítems, ¿no?, tan elevados que ponían para que todo el mundo pudiera acceder a ellos, ¿no? Yo creo que lo que a la hostelería ha hecho, que yo creo que es un punto de madurez, es que realmente hemos conseguido sobrepasar esa valla, hemos pasado ese muro que realmente fue el estar año y medio, 2 años en las circunstancias en las que nos hemos visto, y lo único que miramos es hacia adelante y que aquellos que por suerte hemos sido la mayoría, hemos podido soportar este bache tan grande, que todavía no ha terminado, porque sabemos que estamos con la guerra, con los precios, con los productos. Eso es otra guerra, no es la misma de ahora, pero es otra guerra que tenemos ahora con la economía y sostenibilidad de las empresas, pero que lo único que queremos es mirar hacia el futuro y emprender nuevos retos que realmente la hostelería pues necesita, ¿no? Necesita la hostelería, el turismo, la ciudad y sobre todo la sociedad. Mira, acabes de nomenar el turisme precisament pel mes de maig, no? Com ara de l'any passat, vau estar amb el diputat de turisme. Sí, una reunió, no? Heu eixit un poc de l'esfera lo que és Xàtiva, la comarca, i vau traslladar aquesta preocupació a les més altes esferes. Todo era en base a que realmente, con los tratos que tuvimos con los alcaldes que estuvimos hablando y posteriormente viendo que la situación se alargaba el proceso de las ayudas y tal, lo que fuimos a hablar es con el tema de turismo, simplemente para, una vez salir de este bache, qué oportunidades de negocio teníamos para incrementar las mochilas que nos habíamos dejado en el camino, ¿no? Fue una reunión muy dinámica, con el director también de turismo, el director provincial de turismo, y realmente fue una reunión muy importante. Fuimos el gerente de AOXA y yo, trazamos una línea a seguir y sobre esa línea realmente establecimos los puntos importantes que realmente hoy tiene la asociación como bases y pilares importantes para que pueda llevarse adelante, ¿no? Pandèmia a banda i amb els problemes que han vingut després amb això de la guerra, l'escalada de preus, quins són els problemes o les dificultats amb les que té que comptar o té que fer front la
l'hostaleria, aquests problemes no estructurals, conegudíssim, el botellot, no sé, igual la competència deslleial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la pandemia en cierta medida a todos nos ha venido muy mal y para cerrar una parte de nuestras vidas y empezar otra nueva, ¿no? Y con esto lo que queremos decir es que, bueno, los proyectos y trabajos que tiene que hacer la hostelería para innovarse, mejorarse, formarse y adecuarse a las nuevas formas de negocio que van a haber a partir de ahora es lo más importante. Es cierto que la hostelería, igual que otros negocios, compite pues con las competencias desleales que puede tener cualquier sector. Eso lo tenemos, lo asumimos y lo único que tenemos que hacer nosotros es formarnos y tener una identidad propia de lo que quiere ser la hostelería, no solo en Xàtiva, sino en la comarca, tener una promoción adecuada al turismo y a la sociedad en la que estamos y sobre todo innovación tecnológica y redes, marketing, para que realmente observe la gente los productos que tienes, cómo tratas y el servicio que le das a los clientes. Yo creo que es una base fundamental en la que los hosteleros y sobre todo el ocio, porque no hemos hablado nunca del ocio, pero el ocio es tan importante para la hostelería y la hotelería que como para ellos mismos. No existe nada que no ayude al otro a que realmente pueda evolucionar. Si tenemos que tener una marca turística importante en la comarca y en Xàtiva, tenemos que tener un turismo y un sistema de cultura importante, pero una restauración que sea acorde a ese turismo y un ocio que respalde un sistema hotelero para que realmente todos unidos puedan tirar adelante. Yo creo que es una base importante que hay que estudiar, hay que promover, que ya estamos en ello, con la concejal de turismo, con el alcalde de Xàtiva, con el diputado autonómico. Es una línea a seguir para que realmente la hostelería cambie, ¿no? La imagen, tenemos que cambiar nuestra imagen de la que hemos tenido anteriormente, promocionar y proyectar una imagen nueva de lo que es la restauración y la hostelería en la ciudad de Xàtiva y en la comarca, y por supuesto que lo más importante es que el cliente, el amigo, el habitual que viene a los bares, a la cafetería, sepa que está un producto de calidad, se está trabajando bien, hay un buen servicio, un buen local, adecuado a las circunstancias de este siglo y que realmente eso hará que el negocio prospere, ¿no? Ahir mateix reuníeu, no? Sí, con el alcalde de Xàtiva. L'alcalde de Xàtiva, sí, no? No sé si va estar també la regidora en aquesta reunió. Quins temes es vau tractar o que vau posar sobre la taula? Quines conclusions? Era importante, ¿no? Porque lo que se trataba ayer era de relanzar otra vez el sector hostelero, turístico y de ocio de la ciudad, ¿no? Y sobre todo comercial, porque realmente Xàtiva no tiene que quedarse atrás con ninguna de las comarcas adyacentes de nuestra provincia, ¿no? La idea fundamental que nos reunió el alcalde es para saber las subvenciones con las que íbamos a contar las asociaciones. Nosotros, lógicamente, era la primera vez que acudíamos a una reunión de estas, donde estaban las otras asociaciones empresariales como SACES, Xender Mercat y ADEXA. Nosotros nos incorporamos por primera vez, que agradecimos el compartir con ellos esa crida, ¿no? Esa crida, efectivamente, y bueno, allí expusimos realmente, el alcalde ya sabía los proyectos que tenían cada uno y OXA llevaba un proyecto muy importante conjunto con otras asociaciones para que realmente se efectuara una oportunidad y una opción de atracción a la ciudad esta época de junio, este segundo trimestre, que eran las fiestas de Sant Joan, que nunca se han celebrado en Xàtiva, que yo conozca, aparte de la Asociación de Vecinos del Barrio Noroeste, que desde aquí quiero mandar un saludo a nuestro presidente Pepe, que realmente colabora muchísimo en la asociación y con otras asociaciones empresariales, que siempre han hecho la Nit del Ros, y nosotros por lo que vamos a acomodar es desde la Nit del Ros hacer unas fiestas, cosa que será la primera vez que todas las asociaciones, que me imagino que sí, porque es así, todas las asociaciones empresariales y culturales de la ciudad de Xàtiva unificaremos criterios para hacer este gran proyecto que nos viene encima. O sea, que un nou anunci, para la lo acabo de soltar así entre líneas, pero bueno, son todos sabedores, es decir, no he dicho nada que no se supiera, sí a la gente y a los espectadores, pero es un proyecto muy importante que el lunes espero presentar ya al alcalde con la reunión que tendremos el viernes para unificar los últimos problemas que tengamos, los problemas que podamos tener de agendas y de actividades, y presentarlo al Ayuntamiento porque nos quedan aproximadamente 5 o 6 semanas donde llamaremos una hoguera, donde haremos las fiestas de Sant Joan como realmente va a ser, y esperemos que eso atraiga, sobre todo en una época del año donde Xàtiva pues baja un poco y la comarca también por la inclementa del tiempo, por el verano, pues que pueda quedarse la gente a disfrutar de unas fiestas innovadoras, donde habrán conciertos en directos, comercio en la calle, actividades diversas de animación infantil, etcétera. Qué bé, una muy buena apuesta. Sí, y una buena apuesta que tengo que agradecer al alcalde porque le agradezco de antemano que
que haya convocado a todas las asociaciones y que él fue el que realmente indicara que por favor que le gustaría que colaboráramos todos, y la verdad es que estaban todos encantados con el proyecto, con lo cual pues nada, solamente esperamos que se adelante. Y esto es el inicio de que la hostelería y sobre todo el ocio, porque son unas fiestas parcialmente indicadas para que el ocio no se pierda, porque Xàtiva siempre ha sido una zona muy importante de ocio. Llevamos un tiempo que como que no sale de su agujero, y esperamos que con esto pues todo aquello pueda volver a resurgir. Por eso estamos hablando de que la hostelería y el ocio tienen que innovarse, tienen que mejorar y tienen que vivir otra vez en el siglo XX, perdón, siglo XXI, al siglo XXI. Tornar a conectar, no, amb la gent i volver a conectar con la ciudadanía. Richie, mira, personalment m'he trobat estos últims dies, i no sé si també els nostres espectadors, amb molts anuncis i moltes notícies que busquen gent qualificada per a treballar en el sector de l'hostaleria. Has nomenat a des, volem professionalitzar-nos, innovar, un sector de vegades desagraït, no? Perquè es treballa el cap de setmana que tots volem gaudir, en uns horaris que tots no, que no són els habituals. Te tiene que gustar mucho. ¿Heu notat esa minva de gent que vulgui dedicar-se a la restauració, a l'hostelería o al oci nocturno? Como estaba diciendo antes, AOSA tenía 4 pilares importantes. Uno era el de formación, promoción e innovación y sobre todo identidad de lo que realmente es la hostelería, realmente lo que es restauración y lo que es el ocio. Y si bajamos sobre el pilar que estamos hablando, que era el de formación, es cierto que una de las más bajas proyecciones que existen actualmente es el sector hostelero y el de restauración. Nos falta una cantidad de profesionales increíble. Trabajamos con personas que realmente necesitan el fin de semana, sobre todo estudiantes, para tener un poquito de liquidez para el fin de semana. No hay suficientes profesionales. Es cierto que desde AOXA llevamos ya 3 semanas trabajando con los institutos, con el Instituto de Enguera y con el Instituto Simarro, que empieza este año un nuevo curso de cocina donde realmente nos vamos a sentar con los directores para que en el momento que hablemos con ellos, decirles las necesidades que tiene el sector, decirles lo que realmente necesitamos de esos estudiantes que puedan salir como profesionales y crear las bolsas de trabajo necesarias para que podamos de ahí abastecer a todo lo que necesita de profesionalidad. Contra moltes vegades també la gent, el consumidor i l'usuari de la restauració, veiem molta gent jove i sí, però clar, el que busquem és un poc gent professional, que ens atenguen com... Sí. Es así. Com esperes, ¿no? Que t'atenguen. Sí, és que moltes vegades, clar... Sí, no es para tomarlo mal, pero el que tiene un negocio o el que tiene un local o el empresario que tiene locales, ellos mismos elaboran sus propios proyectos educativos para formar a los propios trabajadores. Es una cosa bárbara, ¿no? No es muy bonito decir esto, pero por eso estamos aquí, ¿no? Para cambiar todo esto y fomentar que haya más personas que realmente se interesen por un sector que es verdaderamente te tiene que gustar. Es muy bonito tratar con la gente, darle un buen plato, ofrecerle una buena cerveza, cuidado, que no siempre es así, y que realmente se lo pase bien. Claro, y que realmente esté a gusto en una buena terraza, donde la traten en condiciones y que se sienta que realmente lo que nosotros decimos, los hosteleros y los de bar, necesitamos muchos parroquianos en cada bar para que realmente reconozcan que realmente ese bar funciona o esa cafetería está bien o ese está bien. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la profesionalización del sector. Es cierto que hay más profesionales en cocina que profesionales en las barras, ¿no? Sí. Y yo creo que es una falta solamente de iniciativas y de líneas a seguir de trabajo, ¿no? Por eso es la intención de esa misma formación que va desde Generalitat, que presenta a los institutos, ir a la asociación, verificar qué realmente necesitamos para que nuestro sector se profesionalice y al mismo tiempo profesionalizarse se dará mejor servicio a la clientela, que es lo que prefiere el sector. I a l'hora de la contractació, com heu rebut aquesta reforma laboral? Bueno, eso como empresario te tengo que decir que a nosotros nos apetece y mucho. Quiero decir, si realmente un trabajador está bien pagado y bien remunerado, yo creo que es mejor su cualificación para que trabaje. Quiero decir, si tú tienes una persona remunerada porque tiene unos estudios y viene profesionalmente, hay que pagarle en función de cómo realmente mandan los estatutos del trabajador. Eso a mí me parece estupendo. Es normal que realmente que se cobre y bien, porque realmente este sector siempre ha sido un sector que ha pagado mal.
Y lo digo aquí porque yo me tiro las culpas también, como todos. Ha pagado mal, ha pagado. Y entonces ahora tiene que centrarse en otras historias. Tiene que saber que el sector de la hostelería, de la restauración y del ocio, tiene que tener profesionales. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para que realmente esta asociación, uno de sus primeros motivos, que en la cual hay cocineros, hay restauradores, hay barmans, hay cocteleros, hay cafeteros, hay de todo, cada uno expone lo que necesita para que realmente su local esté en condiciones. Es muy importante que realmente el profesional esté primero con la cualificación adecuada y después que esté bien pagado, ¿no? Remunerado. Si la remuneración no es la adecuada, lógicamente no tendrás un personal adecuado. Eso siempre ha sido así. Es cierto que necesitamos mucho personal, es cierto que estamos en esa línea de trabajo. Tenemos que dar a entender que este sector es muy bonito, muy lindo, la verdad es que es un sector que te tiene que gustar, es un sector que atraes a la gente y tienes que dar el servicio que merece y por lo tanto tiene que haber profesionales que realmente les guste el sector, no puede ser una persona que quiera ganar un jornal porque no tiene otra cosa, sino tiene que gustarte y eso somos nosotros los primeros, los empresarios, los que tenemos que determinar cómo es el sector, qué bonito es, venderlo bien para que tu trabajador esté bien pagado, bien remunerado y sirva bien. Yo creo que es fácil, no es muy difícil. Claudio, la cançó Bares, ¿qué lugares? Sí, nosotros lo que decimos siempre nos vemos en los bares, ¿no? Porque realmente sabéis que los bares, los restaurantes, los pubs, son lugares de oficina, de reuniones, de amigos, de trabajo, donde se cierran contratos, donde haces de psicólogo con el primer cliente que llega a la barra a las 3 de la mañana, a 3:30 a tomar un café porque te vas a trabajar, donde a las 8:30 de la noche o 9 estás sirviendo la cerveza que acaba de terminar de trabajar y te está contando sus cosas. Es decir, es un lugar de reuniones, un lugar donde estamos, sobre todo el carácter latino es así. Estamos siempre en la calle, nos gusta tocarnos, besarnos y estar en los bares, ¿no? Y ante esa situación, pues, lógicamente, AOXA va a estar enfocado en eso para que realmente el servicio sea lo adecuado. Queden encara llocs, no?, per als socis. Si hi ha algun empresari, algun hosteler de Xàtiva que vulgui unir-se, ha passat en ròtol el telèfon de l'associació. Si vols, Richie, estem esperant que facis una crida a aquesta gent. Yo creo que realmente ya no es que me conozcan a mí, sino que en Xàtiva, y no solo en Xàtiva, sino en la comarca, ya saben de nuestro hacer. Es cierto que cuanto más gente seamos, sería mucho mejor para todos. Sí. Cuanto más fuerza exista en una asociación, más carácter y fortaleza tienes para reivindicar aquello que necesitas y después es una lucha constante, esto no está pagado, es decir, a mí ni a nadie de los que estamos en la asociación nos pagan, lo hacemos por voluntad propia y por voluntad del sector, ¿no? O sea, colaboramos con todos los compañeros para que realmente aquellos problemas que tengan estamos aquí para intentar solucionarlo, entonces cuanto más compañeros mejor, más problemas solucionaremos y cuanto más solucionemos problemas alcanzaremos una vía de trabajo y de línea de negocio bastante importante, ¿no? Que yo es lo que deseo a todo el mundo, ¿no? L'objectiu de futur. Sí. Richie Medina, president d'AOXA, ens hem deixat alguna cosa en el tinter? Pues que me llames cuando quieras. Doncs mira, ara mateix et quedes a la tertúlia del Bon Dia Comarcal, pues, sí? Perfecto. I comenten l'actualitat de la jornada. Moltes gràcies. Como tú quieras. Gracias a ti por habernos atendido. Gràcies, Richie, gràcies.